salí del estudio, estoy al aire libre. Como siempre, como recomiendo, hay que cuidarse del sol. Me pusieron esta camperina preciosa la gente de producción. Señores, estamos acá afuera. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo a Gandulia, como se lo dijimos. Bienvenido. Mirá cómo te recibimos. Un gustazo enorme volver a charlar contigo en este lugar alucinante. Además, no se puede creer. Qué lindo. Adiós, señora. Saludar. Me encanta. Bueno, te cuento que hoy te traigo una historia estoy muy ansioso. Alucinantes que seguramente además va a conmover a varios televidentes. A la pipetoa. Que se acordarán por lo menos de los últimos ecos de esta historia. Para el conjunto de los montevideanos, esto empezó una mañana de otoño de 1951. 1951. Sí, fue cuando llegó por primera vez al aeropuerto de Carrasco. ¿Quién? Una mujer discretamente vestida, una mujer callada. Ella procedía de Estados Unidos, donde vivía junto con su hermana desde hacía muchos años, aunque en realidad eran las dos procedentes de Italia. La mujer venía, no tenía nada de espectacular, ni siquiera de llamativa. Hubiera pasado completamente inadvertida si no fuera porque traía en la cartera un papelito arrugado, ajado por el tiempo, escrito a mano alzada. Era un mapa antiguo que, según ella, indicaba el lugar preciso donde podía encontrarse un tesoro inmenso enterrado acá en Montevideo. La mujer se llamaba Clara Masilotti. Ajá. Venía con la convicción firme de que tenía que tramitar los permisos necesarios, buscar, encontrar, desenterrar y reclamar las riquezas de aquel tesoro que, según ella y el mapita que traía, estaba dentro o muy cerca del cementerio central. Espera, pero ella venía de... Ella venía de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, ella vivía en Miami con... ¿Y ese mapita y quién le había dado? Se lo había entregado el abuelo a través del padre. Ah, la pipetoa. Sí, ahora te cuento bien el detalle. Bien. La cuestión es que quedó todo el mundo tan pasmado acá que ni siquiera los burócratas se animaron a complicarle mucho las cosas y en cuestión de un par de semanas les dieron los permisos para que iniciara la búsqueda. Ajá. En los primeros días de mayo de ese mismo año, 1951, los obreros que contrató Clara rompieron la primera baldosa del cementerio central buscando una escalinata que, según el mapita, llevaba hasta las galerías donde estaba escondido el tesoro. Te podrás imaginar que eso fue revuelo de alcance nacional. Seguimos en 1951. Revuelo nacional. Nadie quería perderse ese momento histórico. El país entero se organizó en dos. Imagínate ahora lo que sería, claro, vivo por Instagram. Imagínate, las dos hinchadas, digamos, las que estaban en contra de las Masilotti y de su tesoro, y las que estaban a favor, que estaban en contra, decían que en realidad eso era un patrimonio nacional, que iban a romper todo, que los pobres difuntos descansaban tranquilos ahí, le iban a hacer todo ese bochinche. ¿Pero era adentro del cementerio? Era adentro del cementerio donde se iniciaron las búsquedas, sí señor, la mayor parte de las búsquedas se hicieron dentro del cementerio. Claro. Que ahí estaban los héroes de la paz, qué sé yo, bueno, sé. Sí. Y los que estaban a favor, que era inmensa mayoría, porque todo el mundo quería conocer el contenido del tesoro. de ese tesoro. Se empezó a remolinar enormes cantidades de gente alrededor de los trabajadores. Los gurises se hacían la rabona a la escuela para ir a mirar. Claro. Era como el cohete que fue a la luna. Claro, todo el mundo quería estar en el momento histórico en que sacaran el tesoro de las entrañas del cementerio. Sí. Imagínate, un muchacho de 24 años estaba sentado en una losa y no se dio cuenta de que, no se dio cuenta de que el peso era mucho y se quebró la losa en la mitad y el tipo terminó en el fondo de una tumba. Ay, no. Lo sacaron, por suerte, prácticamente ileso, pero al otro día cerraron el cementerio, porque igual la gente se apiñaba en la entrada del cementerio, todo el mundo quería estar ahí. ¿Hay propio... imágenes? Sí, muchísimas, enorme cantidad. Germán Barbato, que estamos era viendo imágenes. El intendente Germán Barbato, sí. Estuvo 2 o 3 veces también supervisando, a él también le venía la curiosidad. Un expresidente, imagínate, Juan José de Amézaga,
se ofreció como abogado honorariamente para trabajar para las Masilotti. No te puedo creer. Claro, Qué empezó a llegar prensa internacional. Creo que fue la primera vez que este paisito se ganó un lugarcito ahí en la vidriera mundial de la prensa, sin pelota de por medio, sin fútbol de por medio, digamos. Junto con la prensa llegaron, imagínate, 2 radiestesistas de fama mundial. Los radiestesistas, los radiestesistas son esos que tienen ciertas capacidades extrasensoriales y que pueden, por ejemplo, encontrar una corriente subterránea de agua con una horqueta o usar un péndulo para encontrar, qué sé yo, desde un niño perdido hasta un asesino serial. Meloni, ese debería ser Meloni de chiquito que estaba por ahí en la vuelta. Pues vinieron uno peruano y un alemán. El alemán a los pocos días sorprendió a todo el mundo porque aseguró que había detectado, usando un péndulo, había detectado mezclas de oro y diamantes muy cerquita del Panteón Nacional. Imagínate, romper todo el Panteón Nacional buscando el tesoro. Eso sí hubiera sido revuelo mismo. La cuestión es que todos los días salían a cuál noticia más espectacular. Los diarios, por supuesto, competían entre ellos a ver quién conseguía la más última. Claro. Pero la verdad es que lo más espectacular de todo llegó cuando empezaron a salir las ideas, las hipótesis sobre cuál podía ser el origen. Claro, eso es lo que quiere. Claro, todo el mundo quería saber de dónde había salido ese tesoro. ¿Por qué había un tesoro ahí? Encima, las Masilotti vinieron 3 veces, fíjate vos. En 1951, Clara Masilotti hizo todos los permisos y todo eso, pero en esa primera oportunidad no lograron encontrar nada, digamos, no lograron encontrar el tesoro. Volvieron 5 años después, junto con la hermana, con Laura, y reiniciaron la búsqueda y tampoco tuvieron éxito. Después volvieron en 1971. Cada vez que venían renovaban todo aquel entusiasmo imponente durante años. Las Masilotti y el tesoro eran el tema central de todas las murgas, las agrupaciones. Imagínate. La cuestión es que ellas eran bastante parcas, no largaban demasiada información. Ellas habían declarado, imagínate que recién semanas después se supo que en la denuncia que hizo Clara Masilotti en el primer viaje, como paso previo para tramitar los permisos, había declarado cuál era el contenido del tesoro. Eran monedas de oro, plata, joyas engarzadas con piedras preciosas, cuadros de pintores famosos, obras de arte. Era una cosa que no podía ser más espectacular. ¿Era de las cruzadas? Resulta que, ella lo único que declaró era que el tesoro había sido enterrado por su abuelo y que en trance de muerte le había heredado el mapa que él mismo hizo a el padre de las Masilotti, y él se las había entregado a Clara en sus últimos años de vida. Claro, todo el mundo empezó a preguntarse, bueno, si en todos esos años el padre tuvo el mapa en la mano, ¿por qué no vino a buscarlo él? Y resulta que sí vino, no 1, 2 veces. Lo que pasa es que eligió unas fechas espantosas. Sí, la primera vez que vino fue en 1874, fíjate vos. La flauta. En esa época había una crisis política espantosa del gobierno de José Yauri. Todos los extranjeros, en particular los italianos, eran sospechosos. Y entonces todas las miradas estaban sobre el tipo, así que no pudo hacer nada, y mucho menos extraer un tesoro inmenso si que se diera cuenta. Así que se fue para esperar un momento mejor. El momento mejor que eligió era el peor de todos, 1904. Claro, en aquel tiempo era dificilísimo viajar, imagínate, desde Italia a Montevideo, un lugar remoto, completamente... La cuestión es que en 1904 era plena guerra civil entre el gobierno de Valle de Ordóñez y los blancos al mando de Aparicio Saravia. En esa vuelta parece que el padre de las Masilotti llevó alguien lo encontró sospechoso haciendo maniobras extrañas en el cementerio central y le pegaron un balazo en el hombro. La cuestión es que el tipo se tuvo que ir y se dio por vencido. En los últimos años de su vida le pasó a su hija mayor, Clara, el mapa.
Y así fue como llegaron hasta acá. Nadie explicó cómo el abuelo había conseguido todo ese Pues tesoro. sí, empezaron a salir hipótesis, ¿sí? Ellas no largaron nada. Empezaron a salir las ideas. La idea más, la primera que salió, era imponente. Decía que el abuelo de las Masilotti resultó ser un cura, un sacerdote católico, que había estado recorriendo iglesias en Europa, recogiendo donaciones, supuestamente para paliar una crisis económica espantosa que estaba atravesando el Vaticano. Mirá. Por supuesto que todas las donaciones se las embolsó para él, hasta que en Roma se enteraron y lo excomulgaron al tipo e iniciaron la persecución. Ay, no te puedo creer. Sí, el tipo, tratando de desaparecer, embarcó su tesoro y se fue al lugar más remoto del mundo que se le ocurrió, Montevideo. Sí. Llegó en plena Guerra Grande. Imagínate, enterró el tesoro y para no levantar sospechas, que nadie lo ubicara, se enroló como voluntario en la Legión Italiana de José Garibaldi, de Giuseppe Garibaldi, que había venido a pelear en la Guerra Grande, en la defensa de Montevideo. Otra hipótesis decía que el tesoro en realidad eran botines de guerra del propio Garibaldi. Vos sabés que Giuseppe Garibaldi era uno de esos héroes románticos que había estado peleando guerras por todo el mundo. Y que había venido a dar acá a Montevideo a intervenir al mando de la Armada en la defensa de Montevideo. La verdad es que muy poco probable, porque el propio Garibaldi murió en la miseria años después, cuando se fue a Italia a luchar en la unificación del país, que ahora llamamos Italia, que recién empezó a O sea que me voy quedando con la del cura Chorro. Por ahora, pero a mí la que más me gusta, la más espectacular para mi gusto, es la que decía que hablaba de un tal José María Mastai Ferretti, un sacerdote católico también, esta vez enviado por el Vaticano a Montevideo en 1824. Mirá las fechas, ¿no? En esa época querían en el Vaticano saber cómo estaba viviendo la Iglesia la invasión de los portugueses y las luchas que se estaban dando de resistencia. La cuestión es que Mastai Ferretti se nos enamoró acá en Montevideo de una morochita criolla divina con la que tuvo un romance de esos pero espectaculares y la dejó embarazada. Eso, claro, era un escándalo espantoso, así que ni bien pudo terminar su misión, Mastai Ferretti se volvió a Italia. Con aquella nostalgia, digamos, de la muchachita y el hijo que dejaba desamparados en Montevideo. La cuestión es que a Mastai Ferretti le fue fantástico en Europa. Primero lo nombraron cardenal y después fue el Papa Pío IX, el Pío IX, el mismísimo Papa. Pará, ¿qué? ¿El cura? El Papa Pío IX, Mastai Ferretti, exactamente acá en Montevideo. Papa. Sí, señor, el Pío IX, el Pío IX. El Pío IX, de ahí viene el Pío IX. Exactamente, ahí va. La cuestión es que el tipo, sentado ya en el trono de Roma, sintió que le venía culpa, tristeza, nostalgia, qué sé yo, por aquella familia morochita, digamos, que había dejado en Montevideo, y les reunió un tesoro se los hizo llegar en secreto para que pudieran tener una vida digna. El hijo que dejó en la morochita aquí en Montevideo resultó ser ni más ni menos el abuelo de las Masilotti. ¡No! Exactamente. No me digas que no es impresionante la historia por cualquier lado que la agarre. El abuelo que le hizo el mapa es el hijo del que fue papa. Exacto, el hijo del Papa Pío IX, el hijo, por supuesto. Esto es para hacer una novela. Eso es para hacer una serie de películas. ¿Y la Masilotti no encontraron nunca nadita? No, nunca se fueron, dejaron esa intriga en el corazón de los montevideanos. Vinieron esas 3 veces. Yo dije que hay que mover el cementerio central de Totalmente, pero si querés la frutilla de la torta, sí, porque no tenemos que ir, la recogí yo mismo. Entre vecinos y vecinas de ese enclave entre el barrio sur y Palermo, donde está el cementerio central. Resulta que vecinas viejas que me contaban que sus abuelos les habían contado que en realidad mucho antes del primer viaje de las Masilotti, mucho antes incluso del primer viaje del padre de las Masilotti, el cementerio central se cambió de lugar. Se corrió 100 metros hacia el oeste por un tema de ordenamiento territorial.
El terreno donde había estado el cementerio central había quedado baldío, completamente vacío durante muchos años. Entrado el siglo XX, en ese baldío se instalaron dos hermanos con un ranchito, un comercio muy modesto donde vendían productos de limpieza, de soda cáustica, creolina, esas cosas que se usaban en ese tiempo. Ellos, como mucha gente, como era un baldío, para que no les creciera el pasto, tenían una oveja atada con una cadena muy larga, digamos, y le cortaba clavada, que esa era la que se comía el pasto para que no creciera. Un día los hermanos llegaron hasta el comercio y la oveja no estaba por ningún lado. ¡Oh, qué raro, nos robaron la oveja! Sin embargo, la escucharon balar, como si estuviera lejísimo, como un balado desesperado. Encontraron la cadena, la siguieron y finalmente encontraron a la oveja pobrecita colgando adentro un pozo, colgada del cuello así. Finalmente la sacaron, por suerte, y lograron, pero les vino curiosidad de qué había ahí. Nunca vamos a saber qué había ahí. Lo cierto es que los hermanos Strauss cambiaron en poquito tiempo el ranchito que tenían para vender productos de limpieza por una industria inmensa que instalaron en ese mismo lugar y que se llamaba La Buena Estrella. El símbolo era una ovejita iluminada por una estrella de 5 puntas. Las conclusiones sacaladas vos. No te puedo creer, muchas gracias. Muchas gracias, qué impresionante, me encantó. Nos tenemos que ir, pero no tenemos ningún paseo. Sí, tenemos paseo. Los paseos te los voy a contar paso a paso, pero lo primero que tenemos es NH Columbia, Amores de Leyenda. El propio miércoles 14 de febrero. Es verdad. El 23 de febrero, cena temática en el Pitamiglio. Qué lindo. Carnavales serán aquellos. Ay, qué lindo. Y nos vamos de Piriápolis Secreto, tenemos Memorias del Mar en Under Movie. Te voy a ir contando por el camino. Lindo. Bueno, nos vemos en unos días. Un gustazo. Vamos a seguir acá, enorme, Todo febrero estamos acá. Dale, vamos.